Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos los socios y amigos del Centro Riojano de Madrid a este acto del día de hoy, donde vamos a tener la conferencia Morir en la mar, el hundimiento del Dragamina al Guadalete. El relato del hundimiento de un barco en el que perdió la vida un riojano de adopción, el suboficial radiotelegrafista don Manuel Samper, a cargo de don Ignacio Moyá Ayuso. Es comandante de infantería en situación de retirado. Durante su trayectoria militar, siendo oficial, ocupó destinos operativos en regulares de Ceuta y en el Grupo de Operaciones Especiales de Colmenar Viejo. Fue profesor en la Academia Especial Militar de Madrid y ostentó el mando de la Compañía de Transportes en la agrupación logística de la División Acorazada antes de su pase a la Reserva Transitoria en el año 1993. Actualmente es máster en Dirección Comercial y Marketing graduado en Comunicación por el Instituto Dale Carnegie, diplomado superior como presentador de radio y televisión y socio director de la empresa de formación Avante Consultores, dedicada al entrenamiento de habilidades comerciales, sociales y directivas. Ignacio Moyá, en paralelo con su actual dedicación profesional, se ha ido convirtiendo en un divulgador de la historia y en particular sobre episodios singulares de nuestro pasado español. Hoy nos acompaña con un relato muy de nuestra Armada, Morir en la mar, el hundimiento del Dragamina al Guadalete. Pues no tengo más que decir y le doy la palabra a don Ignacio. Muchas gracias y que disfrutemos de la conferencia. Buenas tardes. He pedido disculpas, Martín, porque tengo la voz un poquito rara. Tengo lo que se llama voz temblorosa, pero tengo un foniatra que estamos trabajando sobre ello. Pero bueno, yo creo que se me entiende suficientemente bien. Quiero lo primero agradecer, Martín, al Centro Riojano que acojáis esta conferencia, que efectivamente tiene mucho que ver con vosotros, porque vamos a ver que el suboficial radio, Manuel Samper, pues tuvo una actuación muy destacada y no son palabras huecas. Así que en el Centro Riojano, pues glosar la figura de un marino que tuvo muchos méritos, pues creo que es bueno para todos. Me gusta decir que esta no es una conferencia al uso, van a ver que termina siendo un homenaje a una dotación de 78 hombres, de los cuales en este hundimiento mueren o quedan en la mar 34 de ellos. Es un número a tener en cuenta, ¿eh? Pensemos que es la mayor tragedia de la Armada, la última gran tragedia de la Armada en tiempo de paz. Hoy se nos muere un soldado y salen todos los telediarios. Esto fue un tema absolutamente tremendo, que por circunstancias que contaré más adelante se pasó página demasiado pronto. Eso va a significar que durante 60 años, hasta el 2014, los familiares de los fallecidos, los propios supervivientes, sus familias, se han tenido que conformar con muy poco, apenas una misa en algún lugar que otro, y lo que iba a ser ya por la historia de un naufragio olvidado de manera cruel, porque estos hombres no se merecían aquello, cambió en el 2014, gracias a mi hermano Luis Moyá, capitán de navío de la Armada. Luis es un marino muy comprometido con la historia de la Armada, una cierta especialización en pecios, y dado que, como acabo de contar hace un momento, nuestro padre, el teniente navío Moyá, había mandado este barco, fíjense, teniente navío, comandante del Guadalete, hasta el 5 de marzo. Ese día, el 5 de marzo, le hace el relevo, que lo estaba destacando, al padre de José María, al teniente navío José María de Aldama, el cual 20 días después, en su primera navegación, se va a encontrar con el temporal, probablemente el mayor temporal que se conoce en la hemeroteca. Y bueno, pues cuando se hizo ya lo indecible para regresar a puerto, el Mediterráneo había decidido engullir a este barco. La dotación tuvo un comportamiento absolutamente, ¿verdad?, rayando en la heroicidad. Parece mentira que 78, si quitamos oficiales y suboficiales, 60 marineros de reemplazo, chavales de 20 años, cómo se empeñaron, cómo dieron todo
muchos de ellos a la vida, para tratar de que el barco no se hundiera. O sea, fue un acto memorable. Entonces, en el 2014, mi hermano Luis decide que es el momento de mover a la Armada, a la Marina, para que, y se hacen 2 homenajes preciosos en San Fernando y en Ceuta, recordando lo que le pasó al Guadalete. En San Fernando, porque casi la mitad de la dotación eran marineros nacidos allí, en la isla, y en Ceuta, pues porque desde el Muelle España fue el último puerto desde el que zarpó en su última singladura el Guadalete. Esto fue en el 2014, y yo pues fui con mi madre a escuchar esta conferencia allí a San Fernando. Nosotros somos una familia de 12 hermanos, y es verdad que el Guadalete nos ha marcado mucho. Yo, de pequeño, nosotros, mi hermano gemelo y yo, nacemos 5 años después de que se hunda el Guadalete, y es verdad que en casa se oía pues que fue una tragedia que mi padre nunca terminó de digerir. Me consta que lo mismo que el resto de oficiales, fue una absoluta amargura, y nuestro padre murió joven y murió desde luego con una pena muy honda por lo que le había pasado a su barco. Cuando yo en San Fernando, en el 2014, escucho a mi hermano Luis, tomo conciencia y entiendo por qué se hablaba tanto en casa del Guadalete. Me di cuenta que es una tragedia absoluta. Entonces, en San Fernando, lo que le pido a Luis, le digo, déjame que este relato lo cuente para empezar a la familia, porque de esto no se sabía nada. Y bueno, pues llego a gala, y con eso estoy justificando un poco por qué un comandante de infantería de tierra. Yo quise ser marino, pero por daltónico no pudo ser. Así que cambié las cocas por el emblema de infantería, que tampoco es mal cambio. Pero sí, ese es el motivo por qué el comandante de infantería cuenta un relato que es muy de la Armada. Yo creo que aparte del almirante, no sé si hay algún otro marino en la sala. Sí, bueno, os pido y os tuteo a todos, pero os pido, mi comandante, que el almirante, que si cometo algún error, que me corrijáis, ¿vale? Yo creo que soy, ¿cuál es la palabra?, riguroso con este relato, pero aquí estamos para dar luz a lo que le pasó al Guadalete. Llevo, por tanto, 11 años siendo un poco, si me permiten la expresión, el apóstol que mantiene viva la llama de lo que le pasó al Guadalete. Eso me ha permitido, pues, dar esta conferencia en muchísimos sitios y hacer una labor de investigación, o dar continuidad a la labor de investigación que hubo que hacer en el 2014. He ido conociendo familiares y personas vinculadas al Guadalete. Claro, piensen que cuando se empieza a hacer este homenaje en 2014 han pasado 6 décadas. Mi hermano Luis, cuando cuenta este relato, que me lo pasa a mí, que es lo que yo voy a contar ahora, lo ha tenido que hacer sobre el informe que consiguió de tu padre, del comandante González de Aldama, los testimonios de los supervivientes y las crónicas de la época, pero la fuente fundamental, que sería el informe que se hizo sobre lo que le ocurrió al Guadalete, se quedó en un pavoroso incendio que sufrieron el archivo que la Armada tiene en Cádiz, y en la década de los 70 un incendio, con lo cual, y centrándonos ya en el sargento primero, Samper, esta es una de las familias, o sus 2 hijas, las conozco hace 6-7 años, porque cuando di esta conferencia en el Ateneo, al terminar, me viene una persona, un profesor universitario, me dice, una de las hijas de Samper es compañera mía en la universidad. Y bueno, ya me pongo en contacto con ella. La casualidad que la otra hija, Maribel, vecina mía en Torrelodones, con lo grande que es el planeta Tierra, y tengo pues a la hija de Samper. Hemos hecho una amistad tremenda, y un día, un verano, estando en su casa, me dice, yo tengo cosas de mi padre. Al principio no lo entendía, digo, ¿cómo no vas a tener? No, cosas de cuando saltó a la mar. Bueno, aquí vemos el sepelio del padre de Manuel Samper. Bueno, les cuento que el suboficial radio, luego les contaré lo que hizo con las transmisiones, pero cuando se da la orden de abandono de buque, la mala suerte es que este hombre salta con Jaime Beltrán, que era un cabo segunda, era su mano derecha en el compartimento de transmisiones, que imaginarlo, un compartimento pequeño en la parte alta del barco, están hasta el último momento tratando de mantener el enlace radio,
Y ya cuando el comandante ha dispuesto que todo el mundo esté preparado para saltar, miran para arriba y ven que todavía hay luz y que todavía hay dos. Cuando el barco estaba totalmente escorado, todavía está el suboficial Samper, riojano de adopción, no le he aclarado porque se casó con Josefina Escalona, que era de La Rioja. Entonces, cuando muere lo entierran en San Fernando, pero con el tiempo se lo han llevado a Logroño, ¿no? Y hemos estado ahí en Logroño dando esta conferencia y bien sea una foto ahora del panteón donde está enterrado. Pero la mala suerte hizo que el suboficial Ralli, al saltar a la mar junto con su cabo segunda, él, al saltar, se da con un objeto duro en la cabeza, pierde el conocimiento y su cadáver es de los pocos que se recogen. De 34 que mueren o desaparecen, se van a recuperar 13 cadáveres, 6 de manera inmediata al día siguiente. El barco que fue al lugar donde se había hundido el Guadalete encontró el cadáver de don Manuel Samper, y cuando me dice que tiene cosas de su padre cuando saltó a la mar, me enseña lo que vamos a ver ahora. Bueno, le estoy dando mal, perdón. Primero les enseño el sepelio de don Manuel Samper. Este es el panteón que hay en Logroño, que yo he visitado, que dimos ahí una conferencia recordando a este hombre, y estas son las pertenencias. Yo cuando lo vi me quedé estupefacto, porque es la cartera, es un reloj que nos va a indicar en qué hora, porque no se sabe con certeza. Lo que ven a la derecha es una tabaquera que tiene un clip de cierre que a día de hoy lo pones en la nariz y huele a tabaco. Hay un poco de tabaco al fondo y un mechero cipo. Todo esto lo hemos tenido, lo he tenido yo como depositario, hasta que lo ha recepcionado la Armada en Cartagena. ¿Qué tenemos en Cartagena? La unidad de cazaminas. ¿Qué son las cazaminas? Los continuadores de la saga de los dragaminas. Lo que antes eran dragaminas ahora son cazaminas, que tenemos una unidad soberbia en España de barcos muy punteros. Y allí tienen una sala común, y la sala le han llamado la sala Guadalete. Y en una vitrina están... Digo que esto marca la hora de las 6:30 pasadas, y nos indica que ahora se hundió el barco. Como este reloj doy por hecho que no era sumergible, porque estuviera a lo mejor 10 minutos más, a las 6:15 sí se debió hundir el barco. Hay una emotiva carta que le escribe el cabo con el que salta a la mar, Jaime Beltrán, a Josefina Escalona. La escribe 6 días después del naufragio. Es muy, muy emocionante. Destaco solo que dice su esposo, le dice a Josefina Escalona, la viuda: demostró hasta el último momento su gran valor y bondad, trabajó lo indecible, estuvimos juntos hasta el mismo momento de abandonar el buque, ya luego nos separamos, recogiéndonos distintos barcos, a él, desgraciadamente, sin vida. Esa carta está aquí, y aquí la dejo, por si la quieren ver al final. Es muy, muy emocionante. Ahí queda. Y ahora quiero rápidamente que sepan que Ángel Dueñas era un suboficial mecánico, tenía 30 años cuando se hunde el Guadalete, es superviviente, sobrevive a la tragedia y luego va a morir muy joven, con 65 años, en San Fernando, siendo alférez de navío. Cuando él salta a la mar, lleva una pluma estilográfica. El año pasado, que se conmemoraron los 70 años del hundimiento del barco en San Fernando, vinieron sus hijas y me dijeron que querían dejarme la pluma para que yo fuera el depositario y bueno, que pudiera también acompañarme a las conferencias. O sea que tenemos aquí un objeto que estuvo en este hundimiento, que lo dejo ahí, y si luego lo quieren ver, pues ahí queda. Bueno, pues el rumbo que me propongo seguir para contar este relato es dar una pasada para que entendamos cómo eran estos dragaminas. Vamos a entender el hundimiento, le llamo un cúmulo de fatalidades. Zarparemos con el Guadalete en su última singladura, entenderán por qué es un naufragio olvidado, y vamos a hacer aquí, Martín, con tu permiso, un pequeño homenaje a los hombres que dejaron la mar por España en el dragaminas Guadalete. Miren, los dragaminas de la clase Vidasoa, cuando se terminó la guerra, todo nuestro litoral estaba lleno de minas y la Armada no tenía buques específicos para dragar y sacar del fondo del mar.
Si digo algún disparate, por favor, los marinos que me corrijan, pero bueno, yo creo que lo entendemos. Durante la guerra civil este trabajo lo habían hecho de manera circunstancial, barcos deportivos y demás, pero la Armada necesita dotarse de buques dragaminas, pero cuando ven la manera de construirlos, los únicos que nos pueden pasar una patente que nos pudiera servir son los alemanes. Alemania era con quien manteníamos el cordón umbilical, estamos en medio de un aislamiento feroz. Alemania, por razones obvias, era una potencia armamentística y ellos habían construido 286 unidades de este dragaminas que a ellos, y lo subrayo, les dio muy buen resultado. Pero este dragamina estaba hecho para las aguas tranquilas del Báltico. Aquí vemos cómo quedan nuestros dragaminas cuando se construyen y vamos a ver el cúmulo de fatalidades. Por una parte, este diseño es inapropiado para nosotros, es decir, la Armada, el gobierno de Franco cogió esta patente porque, insisto, que necesitábamos dotarnos, pero todas las aguas de nuestros litorales son absolutamente agitadas si las comparamos con las aguas tranquilas del Báltico. Luego es un barco que tiene un franco borda, es la distancia que hay entre la cubierta y el mar, lo vemos muy estilizado, es un barco muy bonito, pero a cualquiera de nosotros nos resulta fácil imaginar que con oleaje este barco tiende a embarcar mucha agua. Así que estaba pensado para las aguas tranquilas del Báltico. Luego son buques mal construidos. En este punto yo digo, y no es demagogia, que España históricamente ha sido una nación muy buena construyendo barcos y mejores marinos. No tengo que convencer a nadie aquí. Pero estamos después de la guerra y la empresa nacional Bazán estaba construyendo de manera muy precaria. Entonces este barco sale con 585 toneladas, que para una eslora de casi 62 metros, dicen los marinos que es un disparate. Es un barco muy inestable, porque está hecho para zonas fluviales en Alemania, es un barco que se va a mover mucho, han tenido que meterle demasiado hierro, tiende a hocicar, a meter la proa, el hocico, con lo cual embarca mucha agua, el agua no se puede sacar de manera como debería ser, porque los imbornales, que son los agujeros de desagüe, no están bien diseñados y son insuficientes, y para colmo el frisado general del buque es deficitario, es decir, que le entra mucha agua al barco. Entonces, luego cuando lo botan al mar, aquí ponemos que después de la guerra la Bazán tenía muchas dificultades para la construcción, aquí vemos cómo están botando uno de ellos. Este pertenece a una serie posterior que se mejoró todo lo que he dicho ahora, pero encima se va a encontrar con la mala calidad de nuestro carbón, que ojalá hubiéramos tenido en España mejor carbón históricamente, porque a lo mejor a los ingleses los hubiéramos puesto en su sitio en más ocasiones. Pero definitivamente el carbón de la cuenca del Ruhr alemana da un carbón extraordinario, por eso estos dragaminas en Alemania dieron un resultado bárbaro. Pero nuestro carbón nunca ha sido bueno y encima después de la guerra estaba adulterado, entonces era muy fácil que el carbón enseguida se quedara como una pasta y tal. Algún autor dice que posiblemente estamos ante los últimos 7 barcos que se construyeron en España con propulsión a carbón, que de hecho la Armada se encontró con muchos problemas para encontrar esa especialidad de fogoneros. Y por último, probablemente el mayor temporal de levante en el Mediterráneo. Pensemos que se cerraron todos los puertos, hubo algún otro naufragio, que yo sepa, en Valencia se hundió un pesquero, pero sin víctimas. Así que en la primera singladura que hace el teniente navío González de Aldama, se encuentran. Yo me gusta decir que este es un barco en el que todos los comandantes, cuando se relevaban, sin lugar a dudas dirían mucho cuidado con él, porque es un buque muy difícil de gobernar, o dicho de otra manera, da muy poco margen a los problemas, ¿no? Vamos a ver una parte de la navegación donde este barco, por las causas que tiene, va a sufrir cuando otro barco no lo hubiera hecho, lo retomamos luego. Pero casi tenemos en pantalla cuáles son los motivos por los que va a terminar hundiéndose este barco. Aquí tenemos a nuestro Aletes, que puede apreciar el humo negro propio de la propulsión a carbón. Y vamos a hablar de los medios salvavidas, que fueron insuficientes, pero lo eran en este barco y en todos los barcos, mercantes y militares de la época. Es decir, hoy tenemos una seguridad a bordo de un avión, de un barco, de un tren, que entonces no lo había.
pero en concreto lo que llevaba era un bote a motor de 8 metros, un bote a remos de 5, 2 balsas. Lo vamos viendo en el perfil de abajo, ahí tenemos el bote a motor de 8 metros. En estribor, que es la parte derecha del barco, vemos el bote a remos, las 2 balsas salvavidas adosadas a los costados del barco y 72 chalecos salvavidas que van a resultar insuficientes para los 78 hombres que van a bordo. Los chalecos, yo creo que muchos de los que estamos aquí hemos conocido aquellos chalecos que era un poco de nylon con corcho y unas amarras. Pues los del Guadalete eran todavía peores, porque era apenas trozo de tela. Que los amarres fueran deficitarios lo sabemos porque todos los cadáveres que se van a recoger, ninguno lleva el chaleco, señal inequívoca de que probablemente al echar los brazos arriba pidiendo socorro, pues era fácil que se les escapara. Vamos a zarpar con el Guadalete. Yo he hecho aquí, bueno, primero vamos a recordar los números, son 78 hombres, de los cuales 34 mueren o desaparecen, se van a recuperar 13 cuerpos, luego sacaré una diapositiva que aclara este punto, y hay 44 sobrevivientes, de los cuales tenemos localizado a 7 de ellos, luego lo veremos también. A todos se les va a conceder la Cruz al Mérito Naval con distintivo rojo, y ahora les voy a poner los mandos más significativos del buque, oficiales y suboficiales. Empezando por tu padre, José María, el teniente navío González de Aldama, comandante del buque. Su segundo a bordo era el alférez navío Moreno, segundo comandante e hijo del entonces ministro de Marina Moreno. El tercero era el alférez navío Miranda, jefe de operaciones. Este barco, lo he dicho antes, que nunca pudo hacer labores de dragaminas, porque cuando botaron el barco a la mar, Alemania nos tiene que pasar la tecnología de dragaminas, pero no la pasa, no porque no quiera, sino porque no puede. Alemania está perdiendo la guerra, está entrando en colapso, la Armada se encuentra con 7 primeros buques mal construidos, como hemos visto, que tampoco pueden hacer labores de dragaminas, y deciden reasignarle la misión, y para esto sí que van a servir, que es para hacer labores de patrullaje en el Mediterráneo, donde era muy importante hacer acto de presencia, no solamente, lo veremos ahora, en los peñones e islas de soberanía española, viajar hasta Melilla y tal, sino hacer presencia propiamente dicha delante del litoral africano, porque estamos a 2 años de que el protectorado de Marruecos pues deje de ser español, con lo cual había tensión, y la presencia de estos barcos, que para esto lo hacían perfectamente, era importante, unido a que en muchas ocasiones en los caladeros de pesca españoles, el de Guadalete y el Guadalhorce, que es otro dragaminas que tenemos en Ceuta, ya de la segunda serie. En la segunda serie se modificaron estos errores, se le hizo con propulsión diésel. Menciono al Guadalhorce porque tiene que ver mucho en el hundimiento del Guadalete, va a tener también protagonismo. Pero era muy fácil que los franceses se metieran en nuestros caladeros, y para eso también el Guadalete hacía bien su trabajo. Aparte de estos 3 oficiales, el último oficial es el capitán de máquinas Echevarría, jefe de máquinas, lo acabo de decir. Y luego, en cuanto a los suboficiales, pasen por aquí, no pasa nada, pasen por favor. Mire, si se quieren poner ahí, están en el palco. Lo van a ver bien. Bienvenidos. El sargento primero Sampel, del que estamos hablando, y vamos a hablar del sargento García Romeral, el contramaestre. Definitivamente un auténtico héroe. Lo retomaremos luego. Ignacio ha dicho que tiene la base en Ceuta. Bueno, sí, he dicho que zarpó en su última asignatura de Ceuta, que era donde estaba destinado este barco, en Ceuta. Gracias, Ladis. Estos 3 últimos mueren en el hundimiento. Curiosamente, estos 3, sus cadáveres van a ser recuperados, lo veremos luego. El teniente de navío González Aldama, los 3 oficiales van a alcanzar la categoría, el empleo de capitán de navío, y van a morir hace relativamente poco tiempo. En el 2012 lo hizo el padre de José María, el comandante del barco. En el 2015 lo hizo el alférez navío Miranda, que fue
al homenaje que se dio en Ceuta y fue enfermo, y al año siguiente murió. Y el alférez Navío Moreno es el último de los 3 oficiales que murió en el 2017. Vamos a ver qué le pasó al Guadalete. He hecho este montaje un poquito tosco, pero para que vean cómo debió salir del puerto el Dragaminas Guadalete. Va a hacer esta una misión nocturna de patrullaje, supuestamente sencilla. Salen a las 10 de la noche, sé que imaginarse, estamos ahora en el mes de abril, pero no dejaba. Hace un mes, era de noche, a las 10 de la noche, el barco sale con oscuridad. Tiene que doblar Punta Almina y tiene que hacer esta derrota. Los marinos llaman derrota a la suma de rumbos, lo que en infantería llamaríamos un itinerario. La derrota que tiene que hacer durante estos 3 días es pasar, como he dicho antes, por los peñones de Vélez, de Alucemas, la propia Melilla, hacer puerto en las Islas Chafarinas y regresar. Esto, este viaje o esta navegación ya la habían hecho el teniente navío Moyá con el teniente navío González de Aldama. Es una política habitual en la Armada, que es al hacerse el relevo hacer una navegación los dos en común. Y ahora vamos a ver, he puesto aquí una maqueta absolutamente desproporcionada, pero con fines pedagógicos, para que así que reduzcanlo mucho, pero vamos a ir viendo en la parte de abajo los rumbos que va tomando el barco. Aquí 168, observen también el periodo de horas en el que yo cuente lo que cuente en ese periodo y no pierdan de vista cómo se van acumulando las horas, porque el Guadalete se va a hundir después de 20 horas agónicas de estar peleando y luchando. Como he dicho antes, una dotación hizo lo indecible para mantener el barco a flote. 20 horas. Claro, el barco salía a las 10 de la noche, se va a hundir a las 6:15 del día siguiente. Al salir del puerto, pues se montó lo que llaman ellos la primera guardia, pero yo me atrevo a decir que desde las 12 a la 1 el barco empezó ya a moverse y ahí ya no durmió nadie durante toda esta navegación, estas horas angustiosas. Apenas van a comer, me consta, pues un poco de chocolate, unos bocadillos, si se pegaban algún trago de anís o de alcohol, pero cuando van a llegar al buque que va a hacer de rescate, van a llegar absolutamente muy diezmados. El barco sale a las 10 de la noche, tiene que costear, el comandante ha visto que hay un leve viento de levante. Ahora hay que señalar lo siguiente: hoy es un día, o estamos en una época en la que las previsiones, los marinos, como los pilotos de barcos y tal, las previsiones que tienen son muy exactas para saber cómo va a ser la climatología. Lo tenemos casi nosotros si nos metemos en... Pero en aquella época, y corrígeme almirante si me equivoco, os teníais que entregar al barómetro. Si el barómetro bajaba, es que el temporal podía tender a subir y viceversa. El comandante ha visto que lo que hay es una cierta brisa de levante y pone el rumbo 168 horas. Pero ahora han pasado ya a las 2 horas de navegación. Aquí, este es el punto en el que digo que ningún barco con el temporal que había en ese momento, que no está el temporal todavía, le tenía que haber pasado nada. Pero el problema que estamos teniendo en el Guadalete es que el oleaje está golpeando al costado, como hemos visto que el francoborda es tan bajo, está cogiendo mucha agua, lo que llamamos a barlovento, en este caso en el costado de la izquierda, que es por babor. Y es precisamente en babor donde hay una especie de alcantarillas, una especie de registro, por el que los fogoneros tienen que sacar el carbón que se ha quedado ya en la escoria, sí o sí la tienen que sacar, pues son departamentos muy pequeños, y este es un barco que es recién construido. Esta operativa de sacar por esa escotilla mediante una polea y una cesta de caucho, tenían que tirar la escoria fuera. Esto lo hacen a 6 horas, pero ya el Guadalete, no en este temporal, sino por los años que lleva ya navegando y por las dificultades que tiene, eso es una acción que tienen que hacer cada media hora y no pueden dejarlo dentro. Cada vez que abren la escotilla para sacar el carbón, entra agua a la caldera y al carbón que está adulterado, que no es buen carbón, y buena parte del carbón que tienen que ir utilizando empieza a hacerse pasta.
Y aquí ya le empieza a decir el capitán de máquinas al teniente navío o ante el barco que tiene problemas para mantener la revolución y la potencia del barco. Este es un barco que debería dar 16 nudos y 120 revoluciones, pero a estas alturas del curso para el Guadalete nunca pasaba de los 10, 11 nudos, que tampoco estaba mal, pero las revoluciones aquí sí que están cayendo, y si bajaran por debajo de 80, llegan a lo que se llama la velocidad de seguridad. Igual que en los aviones hay una velocidad mínima por encima del cual, por debajo, o sea, si no la alcanzan, es obvio entender que el avión cae. A los marinos, y creo que lo digo bien, pasa lo mismo, sin salvar distancias. La velocidad de seguridad significa que si no la tiene, y este barco lo tenía que dar con 80 revoluciones, ya el barco no tiene potencia, no se puede gobernar y se atraviesa. Y un barco atravesado, si hace lo que se llama la guiñada, es el principio y el final del barco. Y aquí le está preocupando al capitán de máquinas el ver que están bajando las revoluciones. Por eso el rumbo que decide tomar está dirigido a Lucema, donde han decidido resguardarse. El temporal sí es verdad que está subiendo un poco, pero no deberían tener problemas, pero como sigue golpeando el agua, están bajando las revoluciones, el capitán de máquinas le pide al comandante, dice el informe, el comandante me pidió un rumbo más cómodo, provisionalmente. Un rumbo más cómodo va a significar que el Guadalete se pone proa al temporal. Tiene sentido que provisionalmente en esa disposición los costados están más protegidos, se pueden deshacer de la escoria, y de las dos calderas que tiene el barco, una proa y otra popa, una delante y otra detrás, consiguen con esta maniobra que una caldera se limpie del todo y que la otra, estate pendiente por si necesita a lo mejor que se adversa. No, que sí, avísame si te encuentras mal y no. No, bien, escucho con interés. Muy bien. Entonces, esta disposición efectivamente para el capitán de máquinas sirvió para mejorar las calderas, pero yo aquí en mi cosecha digo que lo he comido por lo servido. Aquí es cuando va a saltar el temporal, como dicen los marinos, y entonces es tan virulento ya el temporal que se dan cuenta que están a 60 millas de Lucema, se reúne el comandante con los oficiales y deciden que hay que ir al estrecho. Es una decisión muy acertada, porque ya están valorando que probablemente los puertos estén cerrados, que el tráfico no exista en todo el estrecho, o por lo menos en la zona en la que están ellos, y si algún barco les puede recoger, tiene que ser que consigamos, con los problemas que estamos teniendo, de manera cónica, llegar al estrecho. Eso sí que va a ocurrir, y por eso 44 hombres van a mejorar. Ahora lo que tiene que hacer el barco es hacer no la ciaboga. La ciaboga es dar la vuelta a 180 grados, pero sí hacer un giro con ese levante que está teniendo de prueba, que es muy complicado. Le va a suponer que por 2 veces se atraviesa el barco a la mar, y el comandante, con gran pericia, en un momento de tregua que concede el mar Mediterráneo, consigue hacer ese cambio. A poco de hacer el cambio, bueno, yo en esta disposición, y siendo profano en la mar, digo, bueno, pues ahora el levante le está dando por popa, por detrás, es como dejarse llevar. Me dicen los marinos que correr el temporal, que es como le llaman, es complicadísimo, y que se produzca la guiñada, que se atraviese el barco, es muy fácil. Pero empiezan los problemas. Hay un fallo en el servomotor. El marinero de la caña, el timonel, le está diciendo al comandante que de manera intermitente se está interrumpiendo la maniobrabilidad del barco. Hay un compartimento justo en la popa del barco pequeño donde se podía actuar de manera manual sobre ese servomotor. Es el hidráulico de nuestra dirección asistida del coche, pero en el barco. Pero no se puede meter a ningún marinero allí, porque la mala estabilidad del barco ha hecho que los humos de las calderas lleguen a todas las partes bajas del barco, entonces no pueden meter ahí un marinero, con lo cual ya está claro que con la falta de potencia y con el servomotor fallando, pues es un poco el principio del fin. Ahora vamos a hablar otra vez del suboficial Samper. Miren, el enlace radio fue absolutamente admirable. Piensen que en aquella época las transmisiones eran muy precarias, y cuando había mal tiempo, como era en esta circunstancia, pues todo funcionaba mal. Entonces nos consta que el riojano de adopción, Manuel Samper, estuvo haciendo lo indecible por mantener las transmisiones, y que reparó equipos en situaciones
muy adversas. Hay una situación muy particular y es que están consiguiendo enlace con el Guadalhorce. Guadalhorce está en el puerto de Ceuta. El Guadalhorce está escuchando todo lo que transmite el Guadalete, pero no a la inversa. El Guadalete solo, de manera intermitente, escuchan cosas que va diciendo el Guadalhorce. Afortunadamente, esto también es mi cosecha, pero vamos, nos consta que entienden un mensaje que dice: salen 3 barcos al rescate vuestro. 3 barcos, y es verdad. Lo que no sabían ellos es que esos barcos salen y vuelven inmediatamente. Pero tuvo que ser un alivio para ellos, cuando lo están empezando a pasar tan mal, pensar que en algún momento sobre el horizonte podría aparecer pues, un barco, y eso les tuvo que dar mucha esperanza. El Ciscar, que intentó salir, el destructor Ciscar, intentó salir de Cádiz, tuvo que volver. La motonave Virgen de África tuvo que volver saliendo a Algeciras porque el temporal era tremendo, y el propio Guadalhorce quiso salir de Ceuta pero tuvo que volver. Imposible. Entonces aquí ya estamos rumbo al estrecho y ahora se inunda la popa del buque porque estaban metiendo tanta agua, y tanto es así que hay que inutilizar la caldera de popa. O sea, un barco que va agónico con 2 calderas, hay una que ya no funciona porque está encharcada. Las calderas tenían una pequeña motobomba para sacar agua, pero era insuficiente. Así que deciden estanqueizar la parte de atrás del barco y se quedan todos los fogoneros, pasan a la caldera de proa. Y aparece un buque de guerra en la horizontal. Se quedó 1 hora a la distancia visual del Guadalete. Tanto el comandante como los oficiales sabían que no era un barco español por la hechura que tenía el barco y porque el numeral que tenía en el costado no se corresponde con los nuestros. Iba en dirección a Gibraltar. El comandante en su informe dice que no puede asegurar que fuera inglés. Pero el hecho real es que estuvo 1 hora delante, entrando en contacto telegráfico, solo telegráfico con el Guadalete, y a la hora, el Guadalete diciéndole que está en una situación agónica. Se han izado las 2 bolas negras. Esto es una cosa muy curiosa que creo que sigue estando en vigor, tanto la marina mercante como los buques de guerra. Todo barco que en su mástil principal hice 2 bolas negras significa: necesito socorro, estoy en situación agónica, remolque, SOS. Pues lo debieron ver, y por donde habían aparecido esta corbeta, parecía una corbeta, desapareció, es decir, le negó el auxilio y prostituyó el código deontológico que hay en la mar de que hay que ayudar a buques con problemas. Ahora llega un momento en que se juega lo que yo llamo la última baza. El capitán Serafín Echevarría sube al puente y dice: mi comandante, se me ocurre una cosa, si somos capaces de dejar 1 hora el barco al garete, atravesar, es decir, si me permiten que yo apague la única caldera que tenemos, a mí eso me permitiría limpiar bien esa única caldera que está dando problemas de suciedad. Podemos meter todo el carbón que tenemos de reserva, que es el más seco que tenemos ahora mismo. Deberíamos canibalizar toda la madera que hay en el barco y meterlo todo ahí, y así lo van a hacer: pasamanos, mesas, sillas, paineles, e incluso meter el fuel que tenemos del motor diésel que llevaba el barco, que permitía, que alimentaba a la electricidad y al equipo radio, y a riesgo de incendiarse, pues deciden meter todo eso ahí. Y efectivamente el buque estuvo al garete, jugaron esa baza, arrancaron la caldera, hubo un pico de potencia, volvió a subir a 120, pero duró 20 minutos, media hora, insuficiente. A la media hora se vino todo abajo, y ese ya era el principio del final. Y ahora se avista un segundo buque mercante que se vuelve a poner en la horizontal. Este buque además consigue enlace radio con el Guadalete, que le está diciendo la situación tan precaria que tiene, y el comandante en su informe se sorprende porque le dice el buque mercante que para ese remolque que está pidiendo, que si tienen las autorizaciones de su armador. El comandante se dio mucha prisa, es decir, tenemos todas las autorizaciones habidas y por haber, y se conoce que se lo pensaron, y por segunda vez un segundo barco le niega el auxilio al Guadalete.
y por fin se para la única caldera, ya las bombas de achique no podían sacar agua, y el barco pues se va a quedar sin gobierno, y se pierden todos los botes salvavidas. El temporal eran olas de 10-12 metros, un disparate, pero golpeaba con tanta fuerza que, a pesar de que, y ya voy hablando del el contramaestre García Romeral, imagínense lo que tuvo que pasar en la cubierta del barco, porque era su cometido, con una serie de bravos marineros que iban enganchados con unas cuerdas precarias. Tenían que tratar de trincar absolutamente todo lo que estaba allí para que no sirviera a nadie, pero sobre todo los medios salvavidas. Y a pesar de que hicieron lo indecible para garantizar, pues el temporal era tan fuerte que el bote de 8 metros lo destrincó, salió volando y se estrelló en la cubierta de abajo. El bote de 5 remos salió literalmente volando y lo va a recoger al día siguiente el Ciscar. Las 2 botes salvavidas que tenían en los costados, a pesar de que hicieron lo indecible cuando el barco ya se estaba escorando para dejarlo mansamente en la mar, también se los llevó. Se quedan sin ningún bote salvavidas, se preparan para saltar a la mar. El comandante da orden de que se canibalice todo lo que flote en el barco, bidones enjaretados que todavía quedaban por allí. El propio mástil, cuando se hunde el guadalete, que era de madera, va a estar flotando y va a servir de apoyo a más de un náufrago. Da orden a los suboficiales de que reúnen a los marineros. Los marineros hasta este momento han mantenido un temple absolutamente admirable. Aquí nos dicen los supervivientes que aquí ya lloraban como críos, muchos de ellos lamentaban a sus madres, sus mujeres, sus abuelas. Se les dan instrucciones para que salten con muy poca ropa, no deben hacerlo luego con botas, ni con chaquetones, con vestimenta pesada, y la mayoría saltaron con una camiseta y un pantalón de deportes. Algunos no quisieron hacer caso. También avisaron de que saltaran solo cuando se diera la orden de abandono del buque, porque ahora estamos hablando de la hipotermia. O sea, ellos... les cuento de la hipotermia, no sé si tenemos algún médico en la sala, pero yo de mi cosecha digo que a lo mejor hay que declararla como una muerte dulce. Para mí es un alivio saber que la hipotermia se produce cuando la temperatura basal baja mucho, y entonces lo primero que hacemos es temblar. El temblar es una reacción lógica del cuerpo humano para buscar calor donde sea. Si no se consigue alcanzar calor, entonces se entumecen las extremidades, manos, pies, brazos, y finalmente se pierde el conocimiento. Esto es muy importante. Y la muerte termina siendo por un infarto en la mar, pero ya no sé, creo que es mejor morir de un infarto de corazón que no de ahogamiento, ¿no? Bueno, pero se les indica que no salten hasta que se diga, porque de estar 15 minutos más o 15 minutos menos en el barco, la hipotermia no cursa igual en cualquiera de nosotros, porque esto tiene que ver con nuestra complexión y tal. Bueno, vamos a ver ahora unos segundos de un barco, 2 barcos pasando por un fuerte temporal. Así hay que imaginarse al guadalete. El segundo de ellos es un barco de guerra y ese definitivamente me evoca, a mí por lo menos mucho, al guadalete. Por algo muy parecido tuvo que pasar
Guadalete. Y ya por fin se va a producir el hundimiento, 1836 hemos puesto ahí. Miren, aquí tienen unas fotos de barcos pasando por una mar arbolada, por temporales gruesos. Y nos vamos a quedar con la última foto, que es de un pesquero que se hundió por no sé cuándo. Pero es que el Guadalete debió hundirse así, es decir, se dejó caer por su costado de estribor y al final pues metería la popa y se iría de esa manera, con lo cual en la parte superior del barco es donde se van a poner toda la dotación para hacer el salto a la mar. Y ahora hay que hablar del marinero Juan Echevarría, es uno de los supervivientes, vive en Colindres, se llama Lolo, era el repostero del comandante del barco, pero tenía una dualidad, y es que este hombre de Colindres, de Santander, pues su familia tenían un bar de carretera, con lo cual él entró de repostero porque se buscó la vida. Se dirigió a nuestro padre, porque luego va a ser el repostero de tu padre, pero primero fue él. Y se acercó cuando llegó al Guadalete y le dijo: mi comandante, que mi hermano Santiago, que estuvo con usted en la mili en Ferrol, y que le manda saludos. Ah, sí, yo me acuerdo, Santiago Echevarría, yo me acuerdo de él, porque si quiere yo soy su repostero. Y remarco esto porque estamos ante el marinero que más horas de mar tenía, seguramente más que los oficiales suboficiales, porque su padre en Colindres lo sacaba a la mar desde los 10 años. Hoy vive, tiene 94 años y está saliendo a la mar con un bote pequeño, va a sepias y no sé qué. Y mantengo una relación muy estrecha con él. Bueno, pues efectivamente cuando vienen mal dadas, él se comporta de manera muy madura para tener la edad que tenía. Él le está diciendo a los compañeros que no salten, que el otro que se quite la bota, tal. Y es muy probable que él sea el último en saltar. Y antes de saltar, él recuerda que había una balsa salvavidas encima del pañol que hay justo debajo del puente del barco. Esto no sabemos con seguridad cómo debió ser, pero especulamos que algún comandante del barco en un puerto encontró ese pequeño bote, es un bote metálico de 1,5 metros, estaría ahí arrumbado, tirado en una esquina, y algún comandante dijo: bueno, nos echamos en el Guadalete, igual nos puede servir alguna vez. Y Echevarría, Lolo, se acordaba de que eso estaba ahí arriba. Cuando el barco está a punto ya de hundirse, él desde luego dice que cree que es el último que saltó, o él no veía más gente en la cubierta. Él sí que consigue destrincar esto, sacarlo del pañol y depositarlo en la mar. Ahí están esperando 4 del norte, 2 cántabros y 2 vascos. Y se suben en el bote. Y hay un efecto llamada, con lo cual los que están ya flotando en la mar, ven que hay un bote, van para allá y en un acto de solidaridad que me parece admirable, deciden bajarse ellos 4 para que el bote tenga un poco más de flotabilidad y que alrededor del bote se puedan ir agarrando y van a hacer círculos concéntricos alrededor de ese bote, que va a ser una bendición. El Guadalete se hunde, ven que se pierde, y el comandante en el informe nos habla de que se crean 2 grupos de manera natural. A la izquierda, y señalado en amarillo, tengo los 3 oficiales, el teniente de navío, los 2 alférez de navío, y a la derecha, con ese bote que está también desproporcionado, el bote que hemos hablado, en amarillo, el contramaestre García Romeral. Se sabe que tenía una distancia de 400 metros cuando ya se pierden de vista. Fíjense lo que ha ocurrido: cuando se hunde el Guadalete han tirado una bengala al aire. Esa bengala la está viendo un barco que sale de Ceuta. Es un mercante italiano, se llama el Podestà. Ironías del destino, porque venía del norte de Europa, era un barco carbonero, pero en Ceuta toca puerto y este sí sale del puerto y se encuentra la bengala. El barco va en lastre. ¿Qué significa en lastre? Que no llevaba carbón. Él había dejado carbón donde fuera, y ir en lastre va a ser un problema, porque este barco lo que tiene es un francobordo de 10-12 metros fácil, el lateral. Ahora el comandante italiano Sacomano, al que le tenemos que estar muy agradecido, sí que hace una maniobra, a diferencia de aquellos otros 2 anteriores, hace una maniobra para ponerse y proteger a los náufragos en la mar. No puede echar sus medios salvavidas a la mar por el mismo motivo que el Guadalete los ha perdido, y decide echar escalas
y amarras, escalas de gato que se llama, y amarras, para que ellos puedan subir arriba. Así que los náufragos se acercan al barco. Este es un primer rescate ya trágico, porque es fácil de imaginar que con el oleaje que hay, el barco está pegando bandazos. Luego, cuando el náufrago coge la escala, se pone en vertical, puede subir un poco, pero más pronto que tarde el barco le va a golpear. Y entonces son unos golpeos que llevan 20 horas en el barco sin comer, ahora llevan 1 hora en la mar. O sea, la hipotermia, bueno, aquí ya están muriendo muchos marineros que no están soportando la hipotermia o que se están ahogando directamente. Los que quedan, pues cuando suben a la escala intentan subir, pero no pueden, muchos de ellos le golpea el barco, algunos se van hasta las hélices, pero bueno, aquí los 3 oficiales consiguen subir con mucho problema. Aquí, fíjate, José María, hay un superviviente que ha muerto ahora en diciembre, el cabo Martín Vivanco, que le salvó la vida a tu padre, porque en esta disposición en la que estaban, muchos querían llegar a la escala, pero ya no podían, o les había repelido el barco y se dejaban llevar, ya estaban. Y tu padre lo cogió a él, lo enganchó a donde estaba él flotando y consiguió meterle en una amarra. Al final los que conseguían subir, la mayoría era porque se agarraban ahí y desde arriba los izaban. Pero los 3 oficiales me consta que les costó muchísimo subir. Tu padre, según subió arriba a la cubierta, pues perdió el conocimiento, le pusieron, que se le pregunta a algún médico militar, es una cosa que no se sabe, una inyección de alcanfor. No sé si alguno sabe de qué va esto, pero el alcanfor iba con los botiquines y era un reactivante para situaciones como esta. Tu padre estuvo 5 minutos sin conocimiento, lo recuperó con esa inyección y enseguida se dirigió al comandante para preguntar qué situación había. Mientras tanto, los otros 2 oficiales les ha costado muchísimo también subir. El alférez de navío Moreno se ha tenido que morder dramáticamente las manos haciéndose heridas porque no respondía. Bueno, y aquí por lo menos se salvan, pero claro, le dice el teniente navío González de Aldama que tiene a otro grupo en la mar. Ya son las 6:30, 7:30, ya está oscureciendo del todo. Este barco tampoco tiene sistemas de iluminación, pero el capitán de la Marina Mercante decide buscar al otro grupo, que quedan ya unos pocos, llevan 2 horas y media en la mar, y este rescate fue definitivamente dramático, ya no pueden más. Aquí el brigada, el contramaestre, consigue arrimar el bote, anclarlo a una de las escalas, van subiendo, él decide no subir hasta que no lo hayan hecho todos los marineros, y cuando el contramaestre García Romeral alcanza por fin la cubierta, pierde el conocimiento y muere por extenuación, infarto de miocardio y tal. Ahora se encuentran con que el Podestá tiene 44 supervivientes a bordo y un cadáver, y con razón el comandante pone rumbo a La Spezia allí por Génova, porque es el puerto italiano al que tiene que ir, y con razón. Saben que en esto de los rescates hay que garantizar que no haya más pérdidas que las... Con lo cual él quiere ir, pero claro, el teniente navío González Aldama le hace ver, no, si yo lo entiendo, están todos los puertos cerrados. Y le decía el de la Marina Mercante, no conozco las enfilaciones, no sé los rumbos, este es un barco muy grande, ¿no? Bueno, el comandante le decía, por el amor de Dios, que llevamos un cadáver a bordo. Y mira, pues fue Gibraltar el que decidió abrir el puerto y facilitar, le garantizó González Aldama al capitán Sacomano que le daba las enfilaciones para que pudieran llegar allí, y esto fue lo que ocurrió. El barco llegó a Gibraltar, no necesitó entrar, y en la propia bahía salió el Punta Europa, que era un remolcador de altura. Ahí va nuestro padre, porque cuando ascendió a capitán de corbeta, nuestro padre le hizo el relevo al tuyo, le dieron como destino la estación naval de Tarifa, y entonces cuando se sabía que se estaba hundiendo el Guadalete, le avisaron para que no pudo hacer nada, obviamente, pero por los conocimientos que tenía del barco. Entonces sí que debió ser de alto impacto para nuestro padre, que subió Punta Europa, se abarló, se acercó al Podestá. Mi padre subió y vio pues a 44 supervivientes, el cadáver de su queridísimo contramaestre García Romeral y 34 hombres. O sea, de la noche a la mañana, y nunca mejor dicho, pues nuestro padre y el tuyo pues perdieron pues 2 años en un barco. Es de una convivencia muy estrecha, como
podido imaginar. Yo me atrevo a decir que quizás en la Armada Almirante mantengáis claro, no puede ser de otra manera, una relación mucho más estrecha con los marineros que no nosotros con nuestros infantes. Bueno, pero dicho eso, recordamos que murieron 34 y que hay 13 cuerpos recuperados. Salió en prensa, en el diario de Cádiz, prensa local, también en prensa nacional. El ABC lo titula: en aguas de Gibraltar se ha hundido el Dragaminas Guadalete. Aquí vemos el sepelio, una foto que hemos conseguido del sepelio en Ceuta. ¿Y por qué fue un naufragio olvidado? Miren, estamos en 1954, en la España de Franco. Estamos sufriendo durante muchísimos años pues, un aislamiento. España tiene que regirse por una auténtica autarquía hasta que los americanos ponen su mirada en nuestro territorio porque les interesa tener bases conjuntas, las 3 aéreas y la base naval de Rota. Y a cambio de que España conceda esas bases, pues se nos va a dar aquella ayuda alimentaria que fue tan importante en la época, una época en la que los niños no tenían las proteínas mínimas para salir adelante. Cáritas hizo una labor extraordinaria en la época de la leche en polvo, del queso, bueno, y por supuesto a tierra, mar y aire los 3 ejércitos nos dieron una ayuda militar que nos hacía muchísima falta y hay que añadir a eso unos créditos hipotecarios que nos dieron una inyección económica, a niveles muy bajos de intereses, con intereses muy bajos y tal. Todo esto hacía que en España se estaba viviendo un momento de delirio, un momento en el que se veía el final del túnel, pero lo que definitivamente va a eclipsar que el Guadalete se pase página muy pronto es la llegada del Semiramis, los 229 cautivos de la División Azul. Saben que hay una División Azul, cerca de 45.000 hombres llegaron a pasar por Rusia. Cuando en el 45 termina la Segunda Guerra Mundial, quedan unos 800 cautivos españoles que Stalin, el canalla Stalin, no les da la categoría de prisioneros de guerra, que eso permitiría acogerse a unos ciertos convenios y tienen la obligación de informar, sino que directamente los hizo cautivos, con lo cual durante 9 años las familias se fueron olvidando de sus familiares, del padre aquel que se fue, del hermano, del tío. Algunas mujeres hasta hicieron ya un segundo matrimonio, mientras que esos 800 cautivos que sufrieron trabajos forzosos, espantosos, estuvieron pasando de campo de trabajo en campo de trabajo, hasta que un día ellos los meten en un tren, suben y entre los barrotes del tren ven que hay un barco al otro lado con bandera de Liberia, se creen que son los americanos, y dicen, no, serán los americanos, porque la bandera de Liberia es parecida a la estadounidense. Pero abren la puerta y le dicen que no, que embarcan porque van a ser devueltos a España. ¿Qué había pasado? Pues que Stalin había muerto en el año 53, a la época ya del deshielo, y por fin estos 229 hombres pueden volver en un barco que griego, fletado por la Cruz Roja Internacional, y esto fue un impacto en toda España. Ahí tenemos el cuadro de Ferrer de Maús, sobre nuestros divisionarios, porque además, saliendo como salía, el Guadalete zarpó el 24 de marzo de Ceuta, el Semiramis zarpó el 28 de marzo de Odessa, un puerto que está muy, muy conocido por los hechos que están pasando en Ucrania, y por la derrota que tenía que llevar era muy posible que pudiera entrar gloriosamente el 1 de abril del 54, que se cumplían 15 años de la victoria, podía entrar en Barcelona. Pero fíjense que el Semiramis va a coger los últimos estertores de ese levante del Mediterráneo que ha hundido ya el Guadalete, con lo cual no puede entrar el 1 de abril, lo cambio y pongo el 2 de abril, que es cuando va a entrar. ¿Pero qué está ocurriendo durante la navegación? Pues que se están consiguiendo unas retransmisiones por Radio Nacional de España en la que se están informando de quiénes son los 229 hombres que van a bordo. Eran unas conexiones que paralizaron a España porque uno que vivía en Trujillo pues podía saber si viene su padre, su hermano, y esto, pues, fíjense que la familia Samper me dieron este diario Pueblo, es de la época, ¿eh? Lo reconocen, ¿no? El diario Pueblo.
La portada dice la ayuda económica, el plan Marshall del que estábamos hablando, y aquí ayer salieron de la Unión Soviética 286 españoles que se llaman 200, en la última guerra mundial, y hay que irse a la parte de atrás del periódico para leer que 34 desaparecidos en el hundimiento del Guadalete. Así que se eclipsó lo que le pasó al Guadalete, y esos son los motivos. Vamos a terminar ya. Miren, les enseño los cuerpos recuperados. He dicho que son 13 en el buque Podestá, el contramaestre García Romeral. 6 los recogió al día siguiente el destructor Ciscar, entre ellos el suboficial radiotelegrafista Samper. 5 los arrojó el Mediterráneo, pasado un par de meses, a la costa de Argelia. Uno de ellos en Orán, precisamente el del capitán de máquinas Serafín Echevarría, que fue enterrado en San Fernando, pero la familia, como le pasó a Josefina Escalona, con el tiempo, la familia Echevarría se la llevó a Bilbao. El capitán de máquinas está enterrado en Bilbao. Uno en Nador, a 15 kilómetros de Melilla, el cabo primero, Antonio Padilla. Esto lo descubrí dando una conferencia por el sur, porque me contaron esto, y no lo teníamos localizado. El cabo primero, Antonio Padilla, llegó al litoral de Nador, allí estuvo enterrado, me enseñaron fotos, y con el tiempo, que les costó mucho, pero consiguieron llevárselo a Fuengirola. Así que actualmente están sepultados todos en Ceuta, estos últimos que arrojó el Mediterráneo a la costa, en San Fernando, Bilbao, Logroño y Fuengirola. Y hay una noticia muy buena, y es que uno de los cadáveres que se arrojó a la costa africana y que está en Ceuta no está identificado, venía tan deformado. Pues la Armada se han iniciado, porque hoy en día sacar el ADN de un cuerpo es fácil, lo tienen allí en un nicho. Imagínense lo que puede suponer para alguna familia si consiguen saber que su familia está ahí, poder dar sepultura a alguna familia. Va a ser muy complicado porque va a dar con los 23 familiares desaparecidos, pero bueno, es una noticia que la GEMA está muy pendiente de este tema y ojalá que tenga también un final feliz. Los supervivientes, aquí van a aparecer 8. Juan Echevarría, Lolo, que les he hablado de él, el de Colindres. Hay el telemetrista Jordi Vázquez, que vive todavía en Barcelona, Justo Montesinos en Torrevieja. Este me contaba llorando que él, por ser fogonero, no le llegó el chaleco, y que estando en la mar flotando pasó muerto un compañero, le quitó el chaleco y se lo puso él. Martín Vivancos, este no le he querido quitar de la lista porque es que murió el 28 de diciembre del año pasado, esta Navidad pasada. Este es José María, al que tu padre le salva la vida, Martín Vivancos. Hay 3 en la provincia de Cádiz. Jaime Beltrán, ese primero es el que salta con el suboficial Radio San Pedro a la mar. José Vega, Ricardo Corrales y un último superviviente, Eumenio Prieto, en Ceuta. Es decir, que hay ahora mismo, que tengamos localizados, 7 supervivientes. Este es mi hermano Luis, dando una de las conferencias, 60 años después. Aquí vemos una fotografía donde en San Fernando, que hacía falta que se hiciera, se puso una placa recordando o ensalzando a los que están allí enterrados, héroes del Guadalete. Estas son 2 fotografías del homenaje precioso que se hizo en Ceuta en el 2014. Formaron unidades regulares, la Legión, la patrullera Vencedora, estaba atracada ahí en ese muelle España, de ahí en Ceuta zarpó el Dragaminas Guadalete, y la bandera de España de la Vencedora presidió los actos. A la derecha estamos viendo un monolito precioso que se ha erigido en el puerto muelle de España de Ceuta, que les animo, si alguno tiene oportunidad de ir a Ceuta, que no dejen de ver ese monumento erigido gracias a la autoridad naval. A la derecha tenemos una lámina preciosa que ha hecho José Luis Hernández Pasquín, oficial de la Armada, y que está en el Museo Naval de San Fernando. Y vamos a leer la placa que podemos ver en el monumento. Dice así: al Dragaminas Guadalete y su dotación, desde este muelle en el que tuvo su base y de donde zarpó hacia su última singladura, ejemplo del servicio de los hombres de la Marina de Guerra Española, la mar pudo, con 34 miembros de su dotación,
pero no con su memoria, el puerto de Ceuta y las dos fechas separadas 60 años. Aquí tenemos una foto en la que podemos ver al almirante de la flota, entonces Santiago Bolívar, que fue el que comprendió que la Armada tenía una deuda con estos hombres y autorizó a mi hermano Luis y al comandante naval de Ceuta, Ramis, para que hicieran este homenaje. Este es el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Vivas, ¿no? ¿Lo digo bien? Viva. Este es Lolo. Este es Lolo. Este es el Miranda, es el teniente de navío, bueno, capitán de navío Miranda, tercer oficial del Guadalete, que va a morir un año después. Estos son 4 supervivientes. Este es Jaime Beltrán, que es el que salta a la mar con el suboficial radio riojano Samper. Y este es Eumenio Prieto, que es el superviviente de Ceuta. Y aquí el almirante de la zona del Mediterráneo. Miren, en el 2019 también hicimos un homenaje porque se colocó a los laterales del monumento el nombre de toda la dotación, que era algo que estaba pendiente, y ahí en el centro hay una mujer que es Josefina, que es la hija del suboficial Samper. Vamos a terminar. Mi hermano Luis, el capitán de navío Luis Moyá, acuñó, porque cuando se cumplían 50 años desde que se hundiera el Guadalete, él ya quería haber hecho un homenaje, pero él estaba en Nápoles. Entonces lo que hizo fue un artículo que salió en la revista Real de Marina, y él acuñó esta frase, que era una frase reivindicativa, ¿no? La mar es el sudario más noble para un marinero valiente, el olvido su más triste epitafio. Afortunadamente, con respecto a Guadalete ya no es así, porque en estos 11 años hemos sido capaces de mantener viva la llama, y homenajes como este, como he dicho, estamos dando en muchos sitios de España. Ahora ya vamos a terminar y con tu permiso, almirante general y Martín, vamos a ver unas 3 diapositivas, están animadas con la música de fondo de La muerte no es el final, en su versión instrumental, y van a aparecer en pantalla los 34 miembros de la dotación que perdieron la vida por España en este trágico naufragio. Así que con vuestro permiso, si os parece, nos ponemos de pie. Pues muchas gracias.